Bueno, este texto lo he escrito para unificar esta exposición, porque si no son 20 piezas, se titula 20 años, 20 piezas y necesitará tener un hilo conductor. Como eso son palabras, y yo adoro las palabras, entonces me ofrecí voluntaria a hacer el texto hilo conductor. Bien, lo primero, dar las gracias a los compañeros que me han ayudado, sobre todo en la parte técnica, porque yo no soy de la parte técnica, y me han respondido y he podido hilvanar. ¿Vale? Pues nada, espero que sea de vuestro agrado. El poder no se mide en victorias, sino en cuánto dolor puedes atravesar sin rendirte. Alejandro Magno. En Occidente se le apoda el Magno, en Oriente el Maldito. En los campos de batalla se avanza o se retrocede. ¿Qué poseía entonces el divino Alejandro para solo avanzar? Si pienso en las escuelas portadoras de conocimientos, como esta amada escuela llamada SCAM, y hago una comparativa con el campo de batalla, me pregunto dónde quiero estar. Cierro los ojos, me visualizo y me reconozco. Yo soy la paladina y estoy en el bando de la avanzadilla, junto al comandante supremo, dando lo mejor de mí misma, llevando al límite mis capacidades. Porque para hacer algo a medias, mejor no hacer. Y para hacer algo hasta el final, mejor hacerlo bien. En esta exposición las piezas que se muestran se hicieron bien. Vemos trabajos de fin de grado, trabajos técnicos con diversas dificultades, trabajos artísticos de elevada creatividad. En la batalla, el fracaso puede estar en una mala dirección. Sin instrucciones claras, la mente se llena de dudas y la decepción puede ser una herida mortal. Las piezas que observamos tuvieron la dirección de nuestro profesorado, cualificado, tenaz y apto. Cuando el estudiante precisa lucidez, acude a su maestro. Un buen aprendizaje conlleva una buena resolución. En esta escuela hay dos vertientes, una técnica y otra artística, pero en esta exposición no hay dos vertientes, sino la fusión de ambas. Y es que la clave está en la unión, es decir, estudio, planificación y ejecución. Primero se deben adquirir los conocimientos técnicos y luego aplicarlos a la creatividad artística. Comencemos por el principio. El panel apodado El Padrino fue el primer trabajo de impresión digital que se realizó en esta escuela. En el año 2008 era una técnica todavía muy pionera. Fue un trabajo de personalización a la carta, que demostrara las posibilidades de este procedimiento. Fusión entre técnica y libertad expresiva. El Padrino representa la máxima autoridad y eleva su brazo de mando para hablar. Y cuando habla, se hace el silencio. Es como el general que arenga a sus tropas antes de la batalla. Aquí inicia el discurso de esta exposición, dando lo mejor de sí, la supremacía que otorga la experiencia. En nuestro caso son los conocimientos que la escuela entrega al alumnado para una buena formación académica. Recordemos que Alejandro Magno a los 16 años comandaba generales y estos estaban a su servicio. La pieza que vemos al lado del Padrino es una réplica de un plato de la Real Fábrica Conde de Aranda a escala 1:1 y con motivos decorativos ampliados al triple de su tamaño original. Esta pieza representa el primer estilo de la manufactura fundada en 1727, con una decoración refinada proveniente de Francia, estilo Verán, elegante por excelencia, con puntilla blanca y azul. Y aunque esto solo lo podemos ver los que con los ojos abiertos vemos, pero no aquellos que al abrir sus ojos siguen sin percibir la magia del color ni sus formas. La metodología educativa empleada en esta pieza es la APS, que combina el aprendizaje académico con el servicio comunitario en un auténtico proyecto solidario. SCAL, como escuela abierta y solidaria, se abre a la inclusión, abrazando el sector invidente de la población, cuyos ojos son el tacto de sus manos. Y es que el tacto y el tino son imprescindibles para un buen quehacer. La cerámica es versátil,
nos acompaña desde los inicios del ser humano, exactamente desde el Neolítico. Nos acompaña en la vida cotidiana, con sus vasijas, jarras y utensilios, como podéis ver en el centro de la sala, en hierro. Lo que vemos no es solo una tinaja. ¿Qué sería de la conquista de Alejandro Magno sin una huella que recordase sus hazañas? Alejandro el Divino fundó y renombró 70 ciudades y su gesta quedó grabada para siempre en los anales de la historia. Asimismo, cuando se acerque a esta vasija, verán la impronta de la historia familiar de su autora, una masía rodeada de olivos, en cuyas paredes se apuntaban las cuentas de la producción de aceite. El trabajo último fue recuperar esos pedazos de recuerdo que el tiempo irremediablemente olvida y dejarlos impresos para siempre, puesto que la cerámica tiene eso que podemos llamar inmortalidad. Pero continuemos. Decíamos que la cerámica nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas y nos sigue acompañando cuando acaricia nuestro cuerpo. Es la transmutación del barro en la ajustada finura de la joyería. Sobre la mesa observamos una réplica de una técnica usada en la arquitectura, el trencadís. Esta pieza frágil imita el cemento y la piedra con pericia, aunque esta no es la única pieza que emana delicadeza y detalle con el vestir de la piel. Deleítense con los guanteletes que revisten los brazos en una obra tan señorial como hermosa. Manos. Pero volvamos a la mesa. Nos quedan dos piezas, una hiperrealista, un complemento de señora que realmente es un trampantojo o engaño al ojo, pues no es un bolso, sino un instrumento musical, una maraca que nos hará sonreír al descubrir lo que en verdad esconde. Música. La música es la máxima expresión de arte. Alejandro Magno no creó que fuera artista, aunque su mentor fue Aristóteles, y este filósofo sabía que el compendio de las artes da un resultado excelso. Así pues, le instruyó en filosofía, medicina, ciencias, literatura, ética y política. Alejandro recibió una formación exquisita que combinaba la educación intelectual de élite con el riguroso entrenamiento militar, que le aportaron la fuerza física y la sensibilidad emocional. La fuerza como tal la encontramos plasmada en la obra hecha de porcelana de papel, cuyo autor no desvela su título. Dándonos el libre albedrío de la interpretación. Yo la percibo como la fuerza combativa y la llamaré simplemente León. En cambio, la sensibilidad artística la vería reflejada en la obra Munad, esa cajita de huevos delicados realizados con calcas cerámicas donde las notas musicales y los pájaros pían y suenan al unísono, porque como bien saben mis alumnos y alumnas, si hay algo capaz de elevar el espíritu de forma casi instantánea, es la música. Y hablando de música, en esta sala aún hay otro instrumento, en esta ocasión africano, un oud. Busquen con la mirada el cuerpo de una mujer embarazada. La obra se titula Resiliencia. Y es que la resiliencia no es solo cosa de nuestros días, sino de la historia de la humanidad. Y la humanidad es tan diversa como versátil la cerámica. En este mundo nuestro, el contraste lo es todo. No hay luz sin oscuridad, ni calor sin frío, ni materia sin espíritu. Así es la cerámica. Por una parte ruda y matérica, como vemos en la obra Inmensidad, cuyos troncos cortados nos brindan la oportunidad de apreciar pastas expansivas, donde una pasta funde antes que la otra, creando un efecto de expansión y ruptura que afecta a la segunda que todavía no había llegado a su temperatura de cocción. Es una técnica muy bonita que permite la libertad de comportamiento, expansión y libertad. Alejandro el Divino o Alejandro el Maldito. Girémonos ahora a ver el Abad.
Vaya. Un abaco calcula operaciones elementales de aritmética. Su origen está en los pueblos orientales y asiáticos, pero fijémonos bien porque su nombre real es nous. Y es que en la conquista griega no se arrasa con el territorio, sino que se integra. De ahí la helenización. Helenismo significa fusión de elementos orientales y griegos. Por tanto, en la adaptabilidad está la clave. La cerámica no solo adapta, sino que permite que otros materiales dialoguen armónicamente con ella para crear realidades inimaginables. La obra posee materia orgánica, integra cáscara de nueces. Y si imagináramos que en vez de inspirarse en la cerámica en la historia, fuera la historia la que aprendiera de la cerámica, de su comportamiento, adaptabilidad, posibilidades y resultados. La cerámica no entiende de límites encorsetados, sino de expresiones infinitas. Las obras abstractas son universales, porque no aportan un mensaje único, sino unas características formales legibles a cualquier espectador. En Imperfect Diamond, el prisma. En Imperfect Diamond observamos un prisma o diamante invertido. La geometría es así, limpia a la vista y depurada en forma, el más claro ejemplo o reflejo del alma. Pero la historia no aprende de la cerámica, y es la cerámica la que denuncia la historia, como podemos observar en la pieza Miseria, una obra artística de alta calidad conceptual y gran veracidad. Los panes simbolizan el alimento que no tienen acceso muchas personas, como desplazados de guerra o la pobreza generalizada. Otras obras nos hablan de la lucha feminista, como el panel Imagen femenina en el arte, de objeto a sujeto. Romper los bucles heredados sobre la visión del cuerpo femenino como objeto es una acción impía socialmente. Significa quebrantar los pensamientos limitantes impuestos por la tradición y abrir la mente a nuevas posibilidades y aportaciones, la feminidad. Así pues, el cambio o la capacidad de adaptación tiene que ver con la cualidad de la flexibilidad. Con rigidez solo habría fragmentación. Y eso era algo que Alejandro Magno no se podía permitir. Por tanto, cuando sus hombres le dijeron hasta aquí, no te acompañaremos más allá del río Indo, en la India, él tuvo que claudicar, tal vez por primera vez, y adaptarse, y volver a su tierra de origen, Macedonia, tras 9 años de conquista. Trazaron 2 rutas de regreso, una marítima, otra terrestre. Optó por la terrestre. En cambio, la pieza que vemos de un cuerpo femenino blanco y fino encorsetado, encorsetado en porcelana y llamada la Mar Dolent, haría referencia a una travesía marítima, simulando la espuma del mar en esos agregados negros y rugosos que expelan las cargas y el dolor acumulado en la mujer, siendo el agua la que la limpia y purifica. El agua es el elemento que representa las emociones y cuando sanas, regeneras, como veremos en Renaissance, la pareja. Pieza pareja donde el corsé roto simboliza lo viejo y da paso a un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo, un nuevo sentir. ¿Qué sentiría Alejandro el Divino cuando le ofrecieron un casco lleno de agua durante la dura travesía de regreso por el desierto de Gedrosia, al sur del actual Irán? No lo sé, pero sí sé el gesto y la frase que quedaron inmortalizados y que definen a la perfección definen a la persona en su más honda esencia. Derramó el agua diciendo: demasiado para una persona, muy poco para todos. Y es que en una desbandada no gana nadie. Por eso el orden importa, la jerarquía importa, y entender lo que vemos importa. Miremos ese divino plato
de cristalizaciones realizado por el alumnado de la SCAL, bajo la dirección de una profesora. Su belleza radica en su acción. La acción viene dada por las condiciones de composición química y temperatura adecuadas que ordenan el caos. El caos ordenado tiene como resultado lo sublime. Y llegó a su destino, Babilonia, antigua capital del imperio aqueménida o persa, y trazó una X, como la que vemos en la obra expuesta. Para él significaba el próximo territorio a conquistar, la península arábiga. Para nosotros representa el 10º aniversario de la escuela, 2015-2016, realizado en gres esmaltado y dibujado a mano. La X, intersección de dos líneas, posee un punto central. El centro siempre se relaciona con la parte más vital, es el corazón. Cuando el corazón palpita, albida, como en la obra de la bailarina. Víctima cómplice, donde el autor nos interpela a posicionarnos delante de un cuerpo cosificado, es decir, reducir a la condición de cosa a una persona, generando una tensión visual entre sensualidad y opresión, entre opresión y belleza, entre belleza y sometimiento, etc. Un largo etcétera. Cuando el corazón deja de palpitar, no hay vida. La muerte acaeció a Alejandro Magno un caluroso día de verano del 323 a.C., dejando un legado incalculable y 3 últimos deseos para enseñar que la medicina es limitada, las riquezas efímeras, y que nos vamos igual que vinimos, sin nada más que el legado que dejamos. Un daruma no es un legado, sino un amuleto japonés, tradicional, redondeado y sin extremidades, que representa la perseverancia, la buena suerte y la consecución de metas. Un daruma no es un legado, es la plasmación visual de una vida. Cuando lo adquieres, no tiene ojos. Se pinta su ojo izquierdo mientras se establece una meta. Se coloca en un lugar visible como recordatorio de nuestro objetivo, y cuando se logra el propósito, se pinta su ojo derecho en señal de agradecimiento y de éxito. Las obras aquí expuestas son el resultado del trabajo académico en una escuela de alto rendimiento, movida por la resiliencia y la pasión, por la rigurosidad y el avance. Y es que la visualización lo es todo. Por eso la última pieza a la que voy a dar mención son los platos que, vistos a distancia, crean una figura legible. Proyecto mural para la fachada de la SCAL. El ojo. La mirada es la puerta de conexión al alma. SCAL tiene alma. Este ojo te mira, te invita a entrar y ver qué somos capaces de hacer. Yo, la profesora de Historia del Arte, adoro las palabras, pues mi misión de vida tiene que ver con la escritura y por ende me reto a resumir todo este texto descriptivo en una sola palabra: membresía. Condición de miembro de una entidad. Sin sus hombres, Alejandro no hubiera pasado a la historia. Sin el equipo que somos en SCAL, no sería posible esta exposición, porque en la unión está la fuerza. Gracias.